¿Qué tal? Bienvenidos a Medical LED. El día de hoy tenemos el tema de transporte de membrana y para eso me gustaría arrancar con las concentraciones, es decir, los valores normales de algunos iones y también de algunas moléculas. Esto porque posteriormente, cuando empecemos a clasificar el transporte de los solutos, pues nos va a ser muy útil conocer esto. Aquí les puse una representación muy simple de lo que es una célula, vean la membranita, y entonces la columna que se encuentra así va a representar los valores normales de lo que sería en este caso sodio, potasio, cloro, pero dentro de la célula, ¿sale? Esta columna es intracelular y la columna de acá es extracelular, ¿sale? Como tal, aquí me gustaría hacer una aclaración. Para cuantificar el sodio, potasio y todo lo que hay de este lado en el espacio extracelular, pues básicamente nos vamos a basar en las concentraciones que haya en el plasma sanguíneo. Sabemos que el líquido del plasma o intravascular es solamente un pequeño porcentaje de lo que sería todo el líquido extracelular, pero pues es la manera más práctica de calcularlo. Yo sí les recomiendo que traten de memorizar estos valores, ya que en su práctica médica van a ser fundamentales, ¿sale? Ahora sí, vamos a enfocarnos y vamos a ir mencionando cuáles son las concentraciones de cada uno, ¿no? Empezando por el sodio. El sodio, de hecho, tiene un rango fuera de la célula que va desde 135 hasta 145 miliequivalentes por litro, ¿sale? Eso es fuera. En cambio, las concentraciones dentro de la célula son muy diferentes y son de aproximadamente 10 miliequivalentes por litro, ¿sale? Vean la diferencia. En cambio, el potasio dentro de la célula, o sea, en este espacio, va a ser de 140, su concentración, 140 miliequivalentes por litro, ¿vale? Es el que llaman el catión intracelular más abundante. Y fuera, el rango oscila desde los 3.5 hasta los 5, ¿vale? Miliequivalentes por litro. Esto va a ser igual. El cloro, este también tiene rango. Este rango va desde los 95 aprox hasta los 110 igual miliequivalentes por litro, ¿ok? Dentro de la célula el cloro realmente aporta muy poca concentración, tiene 5 miliequivalentes por litro, ¿ok? El cloro y el sodio, se fijan, son muy similares por el hecho de que tienen afuera de la célula una concentración alta y dentro de ella una concentración pues baja, ¿no? Seguimos con el bicarbonato. El bicarbonato maneja un rango de los 22 hasta los 100. Mentira, ya me estaba confundiendo. Bicarbonato, por seguir nada más el número del cloro, el bicarbonato va desde los 22 hasta los 28, ¿sale? Es un rango más pequeño y de hecho es importante que esté respetado, ya que si nosotros tenemos cambios en las concentraciones de bicarbonato, podemos estar ya aproximándonos a un desequilibrio ácido-base y eso, que ya veremos más adelante en el canal, pues nos puede traer consecuencias muy graves. El bicarbonato dentro de la célula no cambia mucho, ¿sale? Va de aproximadamente 16 miliequivalentes por litro. ¿Okay? No es un cambio tan importante como los que vimos anteriormente. Seguimos con el calcio. Este ion, que saben es un ion divalente, tiene ciertas particularidades. En primera, no va a ser medido en miliequivalentes por litro, sino que va a ser más práctico medirlo en milimoles por litro. Y también, importante tomar en cuenta que el calcio únicamente se cuantifica para este tema como calcio ionizado. El calcio en el líquido extracelular va a estar en diferentes presentaciones. Puede estar como calcio ionizado, que digo es el que nos importa ahorita, pero también puede estar unido a proteínas o como calcio libre, ¿vale? Y este calcio libre normalmente se asocia a otros complejos, ¿no? Como citratos y demás. ¿Qué es lo que nos va a importar? Solo lo ionizado, recuerden. Y de hecho, aprovecho este espacio para comentarles que justamente este tema del calcio y sus diferentes presentaciones lo vamos a abordar en una nueva serie que vamos a hacer, que son mini clips, videos de 3-4 minutos muy cortitos, en donde vamos a explicar así temas muy en concreto como este del calcio. Entonces, estén atentos a las redes sociales, por ahí vamos a estar dando más información al respecto. Bien, entonces, ahora sí, después de toda esta intro del calcio, ¿cuál es la concentración afuera? Bueno, es de 1.2 milimoles sobre litro. Milimoles. ¿Sale?
Intracelular el calcio cambia mucho. El calcio tiene una concentración sumamente pequeña, de 0.001. ¿Ok? Ahora sí, cerrando el tema de iones, vamos a ir con las diferentes moléculas que también tienen importancia, pero que no entrarían como iones. Sin embargo, hay que conocer sus concentraciones. La glucosa, ¿no? La glucosa tiene también un rango. Está variando mucho realmente y cada día varía más, sobre todo por tanto problema de diabetes que tenemos a nivel mundial. Sin embargo, todavía se toma como valor laboratorial de 60 hasta 100 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Es lo que hay normalmente en el líquido extracelular. Intracelular, su concentración va desde 0. Obviamente pues no sería lo ideal 0, ¿verdad? Pero sí podemos tener una concentración sumamente pequeña de glucosa y va hasta los 20 miligramos, ¿no? Entonces abunda más fuera que dentro de la célula. Los aminoácidos, esto sí está invertido. Los aminoácidos tienen una concentración total, aprox, ¿verdad? De 30 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Eso fuera. Adentro, ¿cómo está? Adentro tiene la concentración de aproximadamente 200 miligramos. Entonces está invertido con respecto a la glucosa. Hay más aminoácidos dentro que de los que hay fuera de la célula. Y por último, las proteínas. Las proteínas totales en el espacio extracelular van alrededor de los 6 gramos sobre decilitro. Hagan mucho hincapié en esto. Proteínas se cuantifican en gramos, ¿ok? Porque son muchas más. Entonces, glucosa, aminoácidos son miligramos, proteínas son gramos. Y bueno, retomando, son 6 gramos sobre decilitro afuera y dentro hay 30 gramos sobre decilitro. Muy bien, ahora sí, una vez que hablamos de estas concentraciones, nos vamos a enfocar en otro concepto, que es el concepto de gradiente electroquímico. ¿Okay? ¿Qué es en sí? Este gradiente es la fuerza que va a determinar la dirección en donde se van a estar moviendo los solutos o las moléculas, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula. ¿Okay? Para sacar esta fuerza, prácticamente dependemos de dos factores, ¿no? Que realmente, más que factores, son diferencias. La primera de ellas es la diferencia de concentración. Es decir, la diferencia de lo que yo tengo dentro a lo que yo tengo fuera de cualquiera de estas. Por ejemplo, una diferencia de concentración de lo que sería bicarbonato, que va 22 afuera, 16 adentro, hacemos la resta, sería una diferencia de 6.000 equivalentes, ¿no? Eso es lo que nos va a importar para poder obtener ese gradiente electroquímico. Además de la concentración, también dependemos de una diferencia de voltaje. ¿Ok? El voltaje va a ser medido gracias a las diferentes cargas que hay en ambos espacios, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos representando igual espacio intracelular, espacio extracelular. Voy a poner cargas, ¿sale? Que en su mayoría están equilibradas, ¿no? Vean como aquí, dos positivos, dos negativos, igual acá, ¿ok? En realidad, casi toda la célula está en equilibrio con su parte de afuera. Sin embargo, justo en la región más cercana aquí al límite, vamos a tener una diferencia muy importante, en donde el espacio extracelular va a ser predominantemente positivo, ¿sale? Y el espacio intracelular predominantemente negativo. ¿Eso qué va a hacer? Bueno, va a ocasionar que al momento de nosotros, por ejemplo, con un voltímetro, llegar y calcular ese voltaje, va a haber una diferencia que va a hacer que esta parte, que el espacio intracelular sea más negativo que el espacio extracelular. ¿Ok? Eso lo vamos a abordar ya más adelante en los temas de electrofisiología. Sin embargo, sí es muy importante que para el tema de transporte nosotros tengamos en cuenta que la diferencia de potencial que se toma como valor estándar es de menos 60 milivolts, ¿sale? Entonces con esa diferencia de voltaje vamos a trabajar y ahora sí nos vamos a enfocar a lo que sería propiamente el otro factor, que sería, como ya vieron ustedes, la diferencia de concentración, ¿no? Para esto vamos a tomar lo que sería el ejemplo del sodio, ¿ok?
El sodio, ya vimos nosotros, abunda en el espacio extracelular. Aquí lo vamos a poner, sodio. ¿Okay? Pero pues, también hay una pequeña parte adentro, ¿no? Lo vamos a cuantificar así, vean. Sodio, entre paréntesis, O. Esta O hace referencia a outside, afuera. Lo pongo en inglés porque normalmente en los libros así lo manejan. Entonces es más fácil que ustedes lo vayan manejando así ustedes y cuando lleguen al libro propiamente no les cause algún tipo de conflicto. Entonces sodio afuera y concentración de sodio adentro así. Vean. Con la letra I. Inside. Bien. El gradiente electroquímico, ¿qué me dice? Bueno, este gradiente me va a decir que lo que serían las concentraciones más abundantes van a tratar de moverse hacia las concentraciones menos abundantes. O sea, en el caso del sodio, como hay más sodio afuera, este va a tratar de equilibrar y entonces se va a mover por cuestiones naturales hacia donde hay menos. ¿Ok? Entonces el movimiento realmente sería hacia acá. Pero ¿cómo se calcula? ¿No? A final de cuentas, para yo representar una fuerza, voy a tener que usar vectores. Y quiero que observen esto. Hay una fuerza que me determina la cantidad de sodio que se mueve de afuera hacia adentro, ¿no? Recuerden que al momento de hacer vectores, yo no puedo poner líneas punteadas, entonces es importante que hagan la línea continua, ¿no? Este vector sería la fuerza de influjo. Influjo. ¿Vale? Pero también hay otra fuerza que me dice que una cantidad de sodio se mueve de adentro hacia afuera. Obviamente, como hay una diferencia abismal, pues va a ser una fuerza mínima. ¿Vale? Los vamos a poner así, mira. Borrando estas cargas que no nos estén estorbando, ¿no? Bien. Ahora sí. Voy a ponerle otra fuerza. Y la voy a marcar con este otro color. ¿Va? Esta fuerza más pequeña va a ser la fuerza de eflujo. Influjo, lo que va hacia adentro. Eflujo, lo que va hacia afuera. Entonces esto va a ser de eflujo. Y, a final de cuentas, si yo resto lo de influjo con lo de eflujo, voy a tener lo que llamo fuerza neta. Esa fuerza neta va a ser el resultado y propiamente la cantidad de sodio que se va a mover, en este caso hacia adentro, ¿no? Sería más o menos así, ¿no? Si yo restara ambas fuerzas, tendría esto. Esto, ¿cómo lo llamo? Okay, lo voy a repetir. Fuerza neta. ¿Ok? Y una vez explicado este tema de gradiente, ahora sí podemos pasar a hablar de las diferentes categorías para el transporte de membrana. Muy bien. Ahora sí, los tipos de transporte. Hay, a final de cuentas, dos grandes familias del transporte de membrana, que sería el transporte pasivo y el transporte activo. Empezando por el primero. En el transporte pasivo vamos a tener que los solutos se mueven a favor del gradiente de concentración. Vamos a poner esto acá. Sería a favor del gradiente. ¿Vale? ¿Y cómo está esto? Bueno, pues, quiere decir que las sustancias, las moléculas, los iones van a ir, por ejemplo, si estoy hablando del sodio, va a ir del lugar en donde más abunda al lugar en donde menos abunda. ¿Ok? Y así vamos a estar con todos estos. ¿Vale? Hay diferentes, digámosle, subtipos de este transporte y son los que vamos a abordar en este momento, ¿no? Por ejemplo, el CO2, el oxígeno, que son gases, y también algunos tipos de alcoholes, como el etanol, son lo que le llaman de carácter lipofílico, es decir, pueden atravesar las barreras de membrana sin ningún problema. ¿Okay? Aquí estamos hablando del espacio extracelular. ¿Okay? Este es extracelular, este es intracelular. ¿Okay? Lo voy a borrar un momento para que no se estorbe, sin embargo sí quería aclararlo,
porque pues cada uno lo puede ver de diferente manera. Pero ya aclarando esto, entonces hablando de los gases que son lipofílicos, estos tienen la capacidad de atravesar esa membrana sin ningún problema, ¿ok? No necesitan de alguna proteína o de algún espacio, no, simplemente llegan y la atraviesan, ¿ok? A comparación, por ejemplo, de lo que sería el agua tiene un peso molecular muy pequeño, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué no puede atravesar así como el CO2, como el oxígeno? Bueno, porque además de que este es dipolar, el agua va a estar entrando en cantidades sumamente grandes a la célula, ¿ok? Entonces, para que se dé esto, las células tienen un transporte especializado por medio de poros. Esto es un poro, ¿ok? Es una proteína integral que no tiene ningún tipo de puerta. Se fijan, está abierta, está permitiéndole el paso continuo, en este caso al agua, y en ningún momento se va a cerrar. A esto le llamo poro y pues prácticamente le va a permitir al agua difundirse. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con los iones? Los iones como el sodio, ¿vale? Cloro, calcio, que quieren ir desde fuera hacia adentro de la célula, bueno, estos tienen una característica y es que no pueden pasar por lo que serían estas dos formas anteriores debido a que tienen cierto tipo de carga. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Bueno, pues, la membrana es muy generosa con ellos y le da canales específicos para cada uno de estos que son canales mediados por voltaje. Entonces, en determinado tiempo, o sea, cuando la célula sufra cierto cambio de voltaje, esta va a abrir la compuerta de lo que serían los canales y le va a permitir al sodio, al cloro, al calcio entrar a la célula, ¿sale? Así es como van a funcionar. Pero repito, es por medio de una puerta, entonces esta puerta se abre y también se cierra. Por último, vamos a tener algo que llamamos proteínas de transporte o proteínas acarreadoras, que son las encargadas de pasar ahora sí que moléculas de mayor peso molecular y sobre todo moléculas que requieren un transporte más selectivo, ¿ok? Las proteínas, normalmente, para este transporte pasivo, nosotros las clasificamos y están clasificadas en una familia sumamente grande que son la familia de transportadoras SLC, ¿vale? Esta familia tiene alrededor de 42 grupos y pues prácticamente envuelve un sinfín de moléculas que transporta. Como ejemplo, tenemos que en este tipo de transporte se acopla lo que sería la glucosa por medio de los GLUT, ¿verdad? Pero también hay otros como lo serían aniones orgánicos, urea, ¿no? Y demás sustancias que debido a su peso y también debido a sus características no pueden pasar como los anteriores, ¿sale? Ahora, si queremos ser un poquito más específicos y nos queremos meter a la subdivisión, bueno, tendremos lo siguiente. Tanto los gases y los alcoholes que pasan la membrana como los que usan poros como el agua o los que pasan a través de canales, los tres entran en un subgrupo que se conoce como difusión simple. ¿Ok? Únicamente los que usan las proteínas acarreadoras, estas sí están en el otro subgrupo que se conoce como difusión facilitada. Y su mismo nombre nos lo indica, ¿ok? Es facilitada porque precisamente esta proteína les hace la tarea, ¿no? Les ayuda a pasar al otro lado. Pero lo que tienen todos en común es que van a moverse a favor del gradiente de la concentración, ¿vale? Eso es muy importante porque la segunda categoría de la que vamos a hablar, que es el transporte activo, pues nos habla de lo contrario. Son movimientos en contra del gradiente. Entonces, este es en contra, recuerden, siempre va a ser en contra. Y pues también tenemos diferentes estructuras que van a ayudar a este transporte. Primero, aquí tenemos lo que serían bombas. Fijan, estas dos son bombas, tienen una estructura diferente a los canales, a los poros. Y algo muy interesante, estas bombas
van a trabajar por medio de la hidrólisis del ATP. En los videos de bioenergética ya habíamos hablado que cuando el ATP se hidroliza en ADP y fosfato, libera una energía que va a ser aprovechada por diferentes sistemas biológicos. Bueno, pues las bombas se aprovechan de esta energía y la van a usar para su funcionamiento. Entonces, si no hay una cantidad adecuada de ATP, por ejemplo, debido a una lesión celular, algún tipo de proceso de isquemia, estas bombas van a empezar a fallar y entonces van a ayudar a que se perpetúe la lesión celular, ¿no? Esto ya como una correlación ya más avanzada con temas de patología, ¿no? Pero propiamente, centrados en fisiología, tenemos que las bombas de ATP van a mover entonces los iones hacia el lado donde no deberían moverse. Por ejemplo, esta de acá va a transportar sodio y potasio, ¿ok? Es la llamada bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Esta cómo va a funcionar? Si se fijan, aquí tiene compuertas y tiene también ranuritas para los diferentes iones, ¿sale? Esta bomba lo que hace es que transporta 3 sodios desde dentro de la célula hacia afuera, al mismo tiempo en el que va a mover 2 potasios desde afuera hacia adentro. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues, más adelante veremos cuál es el procedimiento paso por paso, pero a grosso modo los iones de sodio van a entrar a la bomba, se van a situar en estos espacios determinados, van a esperar a que también el potasio entre, se sitúe acá y ahora sí, ¡pum!, se da el cambio. ¿Okay? Quiero que vean algo. El sodio adentro de la célula está en 10.000 equivalentes. Afuera están siendo 35. Entonces, aquí es donde yo digo que vamos a ir en contra del gradiente, porque lo lógico es que el sodio vaya de afuera hacia adentro. Pero en este caso, en el transporte activo, ¿qué estamos haciendo? Lo contrario. De adentro hacia afuera. Igual con el potasio abunda en el líquido intracelular. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Bueno, lo estamos metiendo otra vez. Ahora, este tipo de transporte no necesariamente tiene que ir acoplado, ¿eh? O sea, tenemos por ejemplo otro tipo de bomba que son las bombas ATPasas para calcio, que únicamente mueven un calcio y lo hacen así, sencillo. Está aquí el calcio. Este sabemos que abunda en el espacio extracelular, sin embargo, es transporte activo. Por medio de energía, por medio de ATP, yo puedo hacer que este calcio se bombee y vaya hacia afuera. ¿Sale? A este transporte que requiere de bombas ATPasas, que requiere de la hidrólisis del ATP, se conoce como transporte activo primario. ¿Sale? Porque nos queda otro subgrupo, que es el que vamos a ver ahora, que es el del transporte activo secundario. Este, a diferencia de los anteriores, no requiere de la presencia de ATP. Pero ¿cómo le hace? ¿De dónde saca esa fuerza para mover algo en contra del gradiente? Bueno, realmente lo hace gracias a que los transportes secundarios están acoplados a lo que sería, digamos, el fenómeno de 1 y 1. Mientras uno de los iones va en contra del gradiente, hay otro que va a ser movido a favor de su gradiente de concentración. ¿Ok? Entonces, al suceder esto, prácticamente lo que nosotros obtenemos es que gracias a esa fuerza que se está ahorrando con el movimiento del que va a favor, no requiere ATP y lo podemos hacer de la siguiente manera. ¿Ok? Vamos a tener el ejemplo del sodio y de los aminoácidos, ¿no? Un aminoácido, el que ustedes quieran, pero va a ser uno. Ahí lo pongo. ¿Cómo se mueven estos de acá? El sodio va a entrar a la célula con este transportador y lo va a hacer sencillamente gracias a que su gradiente le dice que vaya de afuera hacia adentro. El que va a ir en contra, ahora sí que sería el aminoácido, porque sabemos que los aminoácidos, como dice nuestra tablita, ¿verdad?, abundan en el espacio intracelular, entonces este va a ir en contra del gradiente. Sin embargo, con la fuerza que tiene el sodio al momento de moverse a su favor, le va a permitir al aminoácido también entrar. Cuando se acoplan, el movimiento de dos iones o dos moléculas, en este caso hacia la misma dirección, o sea, ambas van hacia adentro, a esto se le llama
cotransporte, ¿sale? De que van juntos. Hay otro que también entraría en este tipo de transporte secundario, pero la diferencia es que mientras uno va para adentro, el otro va para afuera, ¿sale? Siguen manteniendo la misma regla, ¿sale? Uno va a favor y otro en contra del gradiente, pero aquí la diferencia, o el detalle, es que las direcciones sí cambian, ¿vale? Uno va hacia adentro, el otro va hacia afuera, ¿vale? Un ejemplo muy claro de esto es el antitransporte. A esto se le llama antitransporte. ¿Qué hacen? El cloro y el bicarbonato. Vean cómo el cloro se está moviendo a favor de su gradiente porque va de donde hay más a donde hay menos, pero el que se está moviendo en contra, ¿cuál sería? El bicarbonato. El bicarbonato abunda en el líquido extracelular y está haciendo el procedimiento contrario, ¿no? Con esto cerramos el video de transporte de membrana. En los siguientes vamos a tener ya mucho mejor puntualizado cada uno de estos tipos, ¿sale? Nos vamos a profundizar más en el transporte pasivo, también en el transporte activo, pero pues ahora sí que con este video espero que haya quedado claro el tema general, que hayan sido resueltas las dudas y sobre todo que se haya entendido cómo se van a mover todas nuestras moléculas, todas nuestras sustancias, ¿vale? Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.